queridos amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva clase de inglés directamente del español. Vamos a practicar juntos un poco de inglés con este instrumento realmente importante que es un software que reconoce mi voz y realmente va a poderle transcribir las cosas que diré tanto en español como las cosas que diré en inglés. Y de esta forma podrán mucho más fácilmente entender las cosas que voy a presentarles directamente en lengua inglesa para que podamos practicar un poco juntos. Y como siempre, mientras le doy la bienvenida, espero que muchos de ustedes participen en esta directa, que espero será breve, pero también muy intensa, interesante, para que puedan aprovechar unos cuantos minutos de aprendizaje. Hoy me voy a lanzar en este experimento para enseñarles un poco de inglés, para que podamos un poco practicar juntos y también, como siempre, voy a esperar vuestra participación, que en el chat, obviamente, podrán escribirme, hacerme preguntas e interactuar conmigo. Entonces, como siempre, saludo a todo el mundo que acaba de llegar a esta directa. Por favor, hacerme las preguntas. Yo voy a empezar con algunas preguntas directamente en inglés. Tengo aquí, como pueden ver, mi pequeño transcriptor que está justo en contemporánea siguiendo lo que digo y espero, deseadme suerte, que esto vaya funcionando bien. ¿Ok? So let's try this in English. Effectively, like you can see, you can read what I'm saying directly in English, right? So, what's your name? What's your name? My name is Marco. What's your name? What's your name? My name is Marco. Para hacerle entender, efectivamente, la transcripción está funcionando correctamente. Lo que importa para mí es que ahora ustedes puedan comentarme en el chat, porque aún no he podido leer ni un solo mensaje, pero estoy aquí pendiente, porque quiero que me hagan algunas preguntas. Yo voy rápidamente, porque muchos de ustedes me lo han preguntado, intentar enseñarles unas cuantas frases directamente en inglés, haciendo mucho hincapié en la pronunciación, en la fonética. ¿Por qué? Porque mucho tiempo se tarda uno en aprender la gramática, pero es mucho más fácil absorberla en el acto práctico y sobre todo para poderla pronunciar de forma correcta hay que practicar tanto a nivel de nuestro instrumento maravilloso que es la boca, también como el oído, ¿ok? Perfecto, tenemos las primeras personas que me escriben y aquí lo tenemos. My name is Andrea. Hi. How are you? How are you doing today, Andrea? How are you doing today? What does that mean? How are you doing today? ¿Cómo te va hoy, literalmente? ¿Cómo te va hoy? O podrías decirlo de otra forma. How are you today? Hey, how are you? Como pueden ver, hay diferentes entonaciones. Yo puedo decirlo de forma diferente. Una cosa que a veces es muy aburrida en las clases tradicionales es que te hacen creer que el inglés, por ejemplo, así como el italiano y el español, tenga siempre el mismo sonido, la misma entonación. Esto obviamente no puede ser, porque es obvio que vamos a poder realizar, según el humor, según el deseo de querer expresar una matiz emocional, decirlo de formas diferentes. Hey, how are you doing today? Hello, how are you? Hey, how are you today? How are you doing? Entonces, estoy diciendo la misma cosa, pero efectivamente pueden ver si estoy un poco preocupado porque digo, bueno, no te veo muy bien. What happened? What just happened? How are you doing?
Porque estoy haciendo un poco de, digamos así, énfasis en que estoy preocupado. Te veo un poquito y digo, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás hoy? Ok, espero que esta metodología le pueda gustar. Hoy es un simple experimento que estamos haciendo. Si ven de vez en cuando que yo bajo y agacho la cabeza, es porque ven, yo tengo aquí propio lo que me ayuda para la transcripción y tengo que intercambiar entre español e inglés para asegurarme que me puedan escuchar. So, let's go and speak in English a little bit, right? So, let's see some comments here. We have Carlos and is saying, "Hi, my name's Carlos." That's great. Congratulations. We also have Adriana and Frank. Hello. And again, Andrea say, "I'm fine. Thank you. I'm fine." So how can you eventually answer to that question? You can say, "Yeah, I'm fine. Thank you. And what about you?" Or, "Thank you. I'm great. Today is a great day. And what about you? How are you doing?" Okay, so digamos que yo te estoy haciendo la pregunta. Tú puedes responder de formas diferentes. Si yo digo ¿cómo estás? Tú me puedes responder de otras formas. Por ejemplo, "Hey, how are you? How are you doing today?" The answer is, "Hey, I'm great. Thank you. Thank you very much. And what about you?" Prácticamente le digo, ahí hay una pequeña, les equivocó el software. La idea es que le estás diciendo cómo estás. Entonces yo estoy bien, estoy grandiosamente. ¿Qué tal? ¿Qué tal de ti? Ok. Vamos a ver un poquito vuestros mensajes. Me dice Andrea que tanta falta me hace ahorita. Dime qué te hace falta para poderte ayudarte, ¿ok? Me dices que Renata, que saludamos, tendrá examen de spelling y no sabe mucho de spelling, ¿ok? ¿Qué frases te gustaría que te ayudara a pronunciar, ok? Tenemos también a Loli que nos dice, "Hi, my name is Loli. I'm fine, and you?" "I'm doing well, Carlos." "I'm fine, Regina." Hmm? And we have also here Orlando. "Hey, I'm Orlando. Where are you from, Orlando?" "Where are you from?" Or "which city are you from?" "Which country are you from?" "Hey, guys. Hey, everybody. Where are you from?" "Where are you from?" "I'm from Italy." "I'm from Italy." Or you can rather say your country, for example, "I'm from Caracas." "I'm from Venezuela." "I'm from United States." "I'm from Cuba." "I'm from England." "I'm from London." So you can either say the city you're from, or you can say the country you're from. So if I say just, "Hey, where are you from?" "Regina, where are you from?" "Hello, Monica, where are you from?" You can just say either "I'm from Italy" or "I'm from Rome." In Italy, of course, because Rome is the main city of Italy. So you can say, like Carlos here, "I'm from Ecuador." And we also have here, "I'm from Peru." That's great. So you can also say, as a question, you can just you can ask, "Hey, which city are you from?" "Which city are you from?" The city is like New York or Caracas or Rome or Florence. Which city? Because I understand maybe you are from Italy, but which city are you from? All right, city. This now is not really working. This, okay? So I'm from Italy. I'm from Rome. Or which country are you from? Which country are you from? Okay, which city are you from? So now you got it right.
Vamos a ver un poquito vuestros. Tengo que asegurarme, obviamente, que el idioma que estoy seleccionando, por eso es un poco difícil. Ojalá este software pudiera reconocer directamente la lengua que estoy utilizando, pero tengo que manualmente, me gustaría, ustedes lo pueden ver aquí pequeñito, tengo que seleccionar efectivamente si es español o si es inglés. Y de esto un poquito, por eso agacho la cabeza, porque encontré una forma mejor. Tal vez lo ponga un poquito delante de mí para que sea más fácil. So, me dice Adriana que Renata dice que no sabe deletrear de memoria, no puede estar en tercero de primaria. Esto de deletrear las cosas es un poco, creo, fastidioso. De hecho, saben, en Italia no teníamos esta costumbre. Puede que sea por la diferencia del idioma y creo que tampoco en español se utiliza mucho el deletrear. Puede que en inglés, siendo un idioma un poquito complicado, donde la fonética es diferente a la escritura, porque no se escribe tal cual, para poder realmente saber el sonido a qué pertenece desde un punto de vista fonético. Son difíciles, pero bueno, tú me dices aquí cómo se pueden pronunciar estas. Vamos a ver. Teacher, let's see. Teacher, okay? I'm your teacher. Hand, that's my hand. And I'm making this video. I'm making this video. Frisbee, hey, catch the frisbee. Catch the frisbee because I'm giving it to you. Okay, and we can get the airplane. We can fly with an airplane, or I can get to your city by airplane. And blankets, you know, the blankets. So we have one blanket, two blankets. So it's fun, right? So I hope that helps you very, very, very much. Let me just see. We have also Carlos here telling us, I'm from a little town in the coast called Santa Lucia. That's great, Santa Lucia. Where is it from? Exactly. Which city is from? Exactly. Which nation? And we have Monica from Peru. That's great. So what can we also say here? For example, what's your first language? What's your first language? Or what is your first language? Or which is your first language? Ok, te estoy preguntando cuál es tu idioma principal, ¿no? Por ejemplo, yo puedo responderlo así. Hey, my first language is Italian, or I'm Italian, or even I'm an Italian citizen, or I can say my main language is Italian, or my native language is Italian. So what is a native language? A native language is the language of the country you are born in, like your natural first main language, right? So this is what we can do here. We can practice together. We can try to articulate our mouth so that we have the opportunity to pronounce in a good way, right? So let me just go to español. Entonces, lo que intento hacer en este audio es ayudarle un poco con el tema de la pronunciación y para darle un poquito de técnicas para que se lancen, para que entiendan que hablar inglés se hace más complicado cuando no hay práctica y sobre todo cuando está la vergüenza y uno sencillamente se siente con la preocupación de fracasar porque se siente intimidado por el idioma, porque efectivamente tiene una fonética bastante diferente a la que es la tuya nativa o a la mía, pero tenemos que practicar. Como siempre, la vergüenza tiene que evaporarse, tiene que irse, tiene que alejarse, porque de otra forma no nos da la oportunidad de practicar. Entonces, si te gusta
la posibilidad de hacer un curso de inglés conmigo, puedes considerar irte a este canal, a este grupo de Telegram. No sé si conoces el Telegram, es muy utilizado. Hoy en día se está utilizando mucho más que WhatsApp, porque el Telegram es una aplicación funcionante, además con más privacidad, más seguridad, y entonces mucha gente la utiliza. Entrar en este grupo es totalmente gratuito y me podrías dar entonces informaciones sobre el tipo de curso que te gustaría, y yo ahí también voy a publicar unos cuantos recursos para que puedas aprender inglés. Obviamente eso es experimental, quiero también ver un poco si les interesa al público, porque no voy a hacer algo que no les interese, pero mucha gente quiere hablar inglés y le gustaría poder prácticamente practicar. Otra pregunta muy famosa, ¿no? Para empezar. So, we have just seen how to say, hello, how are you doing? Hey, what's your name? My name is Marco. And where are you from? Where are you from? Which country are you from? I'm from Italy. I'm from Rome, in Italy. And what about you? And what's your native language? What's your main language? What's your nationality? What's your nationality? Which nationality are you from? And we can also add like a new question, how old are you? How old are you? How old are you? I'm 39 years old. Yeah, it's a lot. I'm or I am 39 years old. Years old. So let me just ask this question to you. How old are you? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Vamos a ver un poco de estos números para que entonces nos ayudemos un poco en la práctica. Me dicen de Facebook que dejaron de usar WhatsApp y ahora solo usa el Telegram. De hecho, si le gusta la idea de poder practicar el idioma inglés, o si incluso le gustaría que montásemos una clase de pocas personas para hacer un programa para aprender inglés juntos, podría ser por Zoom, por esas plataformas de videoconferencia, y si lo necesitan de verdad, entonces háganmelo saber. Pero más en plan que de verdad lo necesiten, porque si es por juego nada más, muy pocas veces he visto personas que por mero juego o por mero, así, curiosidad, si no tienes una motivación muy fuerte, o un amor, una pasión, una motivación muy grande, que te encanta el idioma, o una necesidad muy intensa, difícilmente vas a meter la práctica que es necesaria prácticamente. Me dicen aquí que le gustaría si abrías un grupo en Telegram para practicar italiano. Es que cuando tú vas en marconisida.com, en mi web, ahí también encuentras el grupo de WhatsApp que tenemos abierto para poder practicar. Y es un grupo donde yo prácticamente participo también. Tienes que entender que mi grupo, mi tiempo es limitado y puedo hacer solamente una cosa a la vez. Y entonces, obviamente, puedo hacerlo solamente con algunos estudiantes comprometidos para yo estar ahí. Porque de otra forma no tendría 24 horas, tendría, tendría como 140 horas al día, pero eso es imposible. Pero es una buena idea. Te quiero decir que ya puedes ir a marconisida.com en la web y hay un grupo para practicar en WhatsApp. Me dicen que le gusta el curso de italiano. Ok, vamos un poquito. Yo sé que le gusta el curso de italiano, pero esta directa ahora es para el curso de inglés, porque quiero ver realmente cuánto le puede interesar aprender inglés y cuáles son las necesidades que tienen, porque es un proyecto experimental. Como me han preguntado mucho las personas que quieren un curso de inglés, yo quiero un poquito ayudarles, porque es muy difícil aprender inglés usualmente con los métodos tradicionales. Ok, muchas gracias, me alegro tanto de que te guste. No, no te preocupes, no es tanto el medio, es sencillamente que es un curso en el cual, digamos, estamos, no es tanto si es WhatsApp o es Telegram, también es Telegram, se puede hacer. Es sencillamente que tienes que ver la dinámica para decidir si te agregas o no, ¿me entiendes? Um, so let me just, okay, let me just switch
to the English language. And we have a question here from Carlos. Teacher, how should we pronounce strength and length? So strength and length. Strength and length. So you want to be strong because you have a lot of strength. And you want to be long, so you can have a lot of length. Espero que te haya servido esta pronunciación. Como puedes ver, no es fácil, pero el software reconoce como correctas las pronunciaciones que hago. Entonces, por eso es que te digo, una cosa muy interesante para aprender, para mejorar, es también utilizar esos algoritmos porque te obligan a ser preciso para que este software, que en pocas palabras se llama transcriptor, o se ocupa de transcribir las cosas que decimos, si el algoritmo, que es una computadora, obviamente más estúpida que un ser humano, porque el ser humano obviamente es mucho más inteligente, si la computadora puede entenderte, si el algoritmo puede entenderte, entonces lo estás pronunciando lo suficientemente bien. A veces falla este algoritmo, no es preciso obviamente, pero y, y espero que te haya gustado. Y ahora me hacen una pregunta, la pregunta del millón. Me dicen, hola Marcos, ¿cambiaste el curso de italiano al inglés? No, estoy haciendo también el curso de inglés. Silvia, no te preocupes. Tienes que entender que hay muchas necesidades, hay muchas personas. Yo soy una persona también con muchos talentos, gracias a Dios, y entonces me han preguntado que quisiera también experimentar un poco con un curso de inglés. Por lo tanto, no te preocupes, que no es una cosa o la otra, es una cosa y la otra. ¿Ok? Entonces tenemos justamente las personas se preocupan, no, ahora no hace el curso de italiano, hace solo el curso de inglés, no, no, esencialmente utilizo esta oportunidad de aprendizaje para poder un poco ayudar a todos en varios sectores. Además, que me aburriría mortalmente si fuera yo solo a tocar un ámbito de la vida, porque imagínense, tengo casi 40 años, si no hubiera aprendido algo más que un par de idiomas, no sé cómo me sentiría. Entonces, vamos a ver un poco. Uh, Respecto al curso de inglés, acá estoy repitiendo la pronunciación después de ti, siguiendo tu pronunciación. Por mi parte, estoy animada a aprender contigo y tengo amigas que también desean aprender inglés. Muy bien, entonces, mira, aquí no me muestra tu nombre, pero por favor, ve si eres capaz, también lo tengo en descripción, eso es importante, de copiar, ingresar este mismo enlace que te va a llevar al Telegram. También en la descripción de este video, abajo del YouTube, abajo del Facebook, encuentras en la descripción propio este mismo enlace que te va a llevar, si le haces clic, te va a abrir directamente la aplicación de Telegram. Lo he hecho muy simple. Esto, de hecho, es un enlace directo al grupo en Telegram que tras sencillamente darle clic, automáticamente se te abre el Telegram que tienes en tu móvil y te permite ingresar y unirte. De esta forma voy a poder tener cuantas personas están interesadas y también compartir recursos ahí y eventualmente podemos organizar un curso, un programa donde también reunirnos en Zoom, un grupo selecto de personas realmente motivadas por temas también profesionales o personales que quieren realmente practicar y aprender y entonces podemos hacerlo. Voy a hacer las cosas pero bien, porque de otra forma, repito, mi tiempo es poco y también vuestro tiempo es precioso, hay que hacer las cosas bien para que sean útiles, ¿ok? Entonces, esto lo pueden compartir con las personas y vamos viendo cuántas personas somos. Esto es un proyecto, digamos así, piloto. Vamos intentando algo nuevo. Vamos un poco. Entonces, hacerme unas cuantas preguntas para poder practicar. Yo podría estar hablando solamente en inglés, pero temo que luego no me seguirían y sería muy estéril de mi parte estar hablando sencillamente en inglés, ¿no? For example, I can grab this cup and drink from it. It's just water. I can drink from it.
So I can drink from the cup. So it's good. It's fresh water. So guys and girls, it's a kind of way to say man and women, but in a friendly way. What are you doing today? What are you doing today? What are you doing today? ¿Qué estás haciendo hoy? Escríbemelo en inglés. ¿Qué estás haciendo hoy? What are you doing today? What are you doing today? For example, I'm teaching English. Today, I'm teaching English. Or today, I'm studying English. Today, I'm working at my job. Today, I'm cleaning my house. Today, I'm walking with my friends. Or I'm walking through the park with my friends. Or I'm studying chemistry for my exam at the university. So we can say many things, and we have here one intelligent person which says, I'm working in my new project. That's really interesting. So what kind of project are you working at? What kind of project are you working at, Sylvia? Sylvia. Oh, the name is difficult for the algorithm. Yeah, there we go, there we go. ¿Qué significa there we go? ¿Qué significa? Significa que prácticamente ahí vamos bien, finalmente, ¿ok? We also have here Carlos, which is saying, I'm about to cook, but I'm listening to you too. That's great. So, you're also a cook. That's great. I don't know how to cook very well. But what about you? Are you good? Are you good at cooking? Are you good at cooking good meals? Because I'm not. I'm not very well, and I'm not used to cook. Significa que yo no suelo cocinar y no soy tampoco muy bueno cocinando. Pero tú sí sabes cocinar. Muy interesante, muy interesante. So we also have here another student which is saying, all of us, I'm studying English with Marco. I'm studying English with Marco. Yeah, that's great. It is written almost perfectly, almost. Because it's with, yeah, like that. Like that, no? Like, I'm studying English with Marco. That's right, that's right. So we have Sylvia, which is telling us, my project is about vegan food. Oh, vegan food. So you are very much interested in vegan food, maybe also because you love animals, maybe you love a different lifestyle and you want to help people to manifest a new lifestyle respectful of maybe animals and about health and good vegan food. What's your project exactly? Is it a video project? Is it a web page? Is it cooking?
experiments with new meals? What is all about? Ah, so you're a chef. Oh, that's great. So you're a chef. So you cook and you specialize yourself in vegan food. If I am correct. So we have here another person, Carlos, who says, not really good, but I do for surviving. That's really that's really good. So you don't cook that that well. I mean, you are not the best chef, but you can cook for yourself so that you can survive. That's a good take. That's very good. So we also have here Sylvia telling us that she makes web page selling vegan plates. Oh, that's good. So you sell vegan food, vegan recipes. Is that possible? Like you make recipes for people who want to eat healthy and vegan. Okay. Para los que acaban de, digamos, para los que acaban de venir a esta sesión, espero que entiendan que estamos hablando un poco en inglés y un poco en español. Si les interesa este tipo de interacción y si les interesa sobre todo poder practicar inglés, pueden obviamente ir a esta web que sencillamente les va a agregar en un grupo de Telegram, que es un grupo gratuito, donde ahí luego podremos compartir recursos y tal vez ver si hay el número de personas suficientes o el interés suficiente para poder crear un programa, para poder crear eventualmente un curso, una clase y arrancar un proyecto donde pueda yo ayudarles a practicar y aprender inglés. Eso es un proyecto experimental, lo estoy haciendo por amor a la cultura, también por cariño y amor a ustedes que muchas veces me dicen, Marco, yo tengo este problema, por favor, y muchos me habían dicho que el curso de inglés era algo que podría ser interesante. No sé por qué no, es una cosa diferente y entonces, ya que hacemos el curso de italiano, ¿por qué no también agregarle de vez en cuando un curso de inglés? Depende de cuánto interés hay alrededor de esto. Ok, me dice Adriana, ayúdame a estudiar inglés, lo entiendo, más escribir mucho, no sé. Ok, una cosa que yo siempre sugiero a las personas, recuerden que lo primero en el aprendizaje es escuchar, la escucha y la comprensión. Luego se pasa inmediatamente al hablar, al hablar. Lo último y solo lo último es escribir. No se fijen en la escritura, porque yo lo sé por experiencia personal. Cuando aprendí italiano y era un bebé, tenía pocos meses y luego un añito y 2 añitos y 3 añitos, poco a poco mejoraba, yo no sabía escribir, pero sabía a los 4 años hablar perfectamente, era un buen hablador desde pequeño y aún no sabía escribir. El escribir viene después. Obviamente, al mismo modo, de la misma manera, es importante que reconozcamos la importancia de comprender, que viene primero, absorber, luego hablarlo para que sea algo vivo en nosotros, para que sea un instrumento interesante que estimule el entusiasmo y la curiosidad y que sea prácticamente utilizado y luego obviamente escribirlo para poderlo entonces escribir, dominarlo de forma escrita. Yo creo que es importante poder tener estos ámbitos de progreso para que así es más fácil. De otra forma, nos vamos a aislar en situaciones donde uno a lo mejor lo sabe escribir, pero no sabe pronunciarlo y es muy complicado. ¿Eh? Y no siempre tenemos la oportunidad de estar escribiéndonos. Pero interesante, Adriana, no te preocupes, tú con calma y por eso intento hacer las cosas escritas y pronunciadas, ¿ok? So let me just switch a little bit to the English language here. Hmm. A little bit of fresh water for me, and let's read some other comments here. So we have a comment from Estella. She says, I'm interested in the Italian course. That's good. Of course, we usually make very interesting Italian classes here, so you can really learn a lot going to marconisida.com
and you will be set up for success in Italian. And today we are trying something new. Today we are trying to practice some English together. So we have somebody from Facebook saying, I'm vegetarian. I'm a vegetarian. So how would you describe somebody who is a vegetarian? How would you describe somebody who is a vegetarian? Or eventually, what's the difference? What are the main difference between vegetarian and vegan? Because you know, some people are vegan, some other people are vegetarian. So what are the main differences between being a vegan and being a vegetarian? I'm very interested in that. So thank you very much for your kind help and for your motivation. Let me just see here. So we have many persons interested in learning this beautiful language. Let me just see if YouTube, this is interesting. We don't have any message from YouTube yet. So I don't even know if we are live on there. Could anybody please tell me if we are live on YouTube? So we have another message here from Jenny, and she tells me, me dice, hola, qué bueno sería contar con un curso para poder aprender inglés. Es una materia pendiente. Sí, muchas personas necesitan aprender inglés. Por lo tanto, hoy he pensado que podríamos hacer este experimento y ver un poco qué tal. Voy a hacer dentro de poco una resumida síntesis de lo que hemos aprendido. He notado una cosa interesante y es un poco raro, pero me gustaría ver, a ver si alguien me lo puede confirmar yendo en mi página de YouTube. Si voy en mi página de YouTube, quiero saber si está en vivo, lo voy a ver ahora mismo, si estamos aún en vivo con el tema del YouTube, porque no veo, por ejemplo, mensajes desde YouTube. Y voy rápidamente a revisar si efectivamente estamos actualmente en vivo, porque aparentemente no me está manifestando la directa del curso de inglés. No quisiera que solamente lea, también a YouTube dice, no, solo cursos de italiano, Marco. Solo queremos cursos de italiano con Marco. Vamos a ver un poco, porque no veo efectivamente que esté transmitiendo esto. Pero sencillamente puede que sea una situación temporal. Vamos a ver, dame un segundo, tanto esto es un experimento que estamos haciendo hoy. No pasa nada si me tardo un momento en revisar. Ok, dice que está enviando los datos, pero efectivamente no está funcionando. Fíjate tú, aparentemente dice que no ha podido conectarse, ¿ven? Ok, o sea que hemos estado solamente transmitiendo en Facebook. Pero considerado esto, tenemos bastante gente que nos ha visto hoy. Voy sencillamente a ver qué ha pasado con el tema del YouTube, porque no se ha publicado la información, pero no pasa nada. No pasa nada, esto es lo hermoso de la directa. So, let me just switch again to the English mood and let's read this language. So, I'm vegetarian too. I think the main difference is that vegans don't even eat eggs and things that come from animals. So, Carlos, thank you very much for your answer. It's really enlightening. It's really intelligent from you to answer in English. So you say, I'm vegetarian too. I think the main difference is vegans don't even eat eggs and things that come from animals. That's a good definition. So, and what about being a vegetarian? For example, as a vegetarian, what do you usually eat? As a vegetarian, what do you usually eat? Because I'm really interested. For example, you eat a lot of vegetables. You eat a lot of, I don't know,
just tell me, because for example, me, I eat basically everything. I mean, I eat everything. That's good. I eat everything. So whatever it comes, in Italy, I just eat a lot of things like pasta and meat and eggs and and cheese and whatever really. So so Carlos is telling me, no, you are not in live from YouTube. Yeah, I'm afraid YouTube didn't start the live. I don't know why. I will check at the end of this video. I will try to see what happened because eventually there is something I have to work on. Like I don't know if maybe the title didn't allow the stream, but I have to check after that. So we have Adriana, which is telling me, thank you, Marco. Uh, there is a lot to learn from you and to teach to Renata, which is stressing me. No, it's okay. It's okay. It's not very easy for a child to learn without a motivation, without curiosity. Okay, voy a decirlo en español. Estás hablando de tu hija Renata. Primero, darle un fuerte abrazo y un cariño especial para Renata, tu hija, que quiero saludar ahora mismo en vivo para que se sienta motivada a seguir estudiando. Renata, es difícil a veces entender la importancia del estudio, sobre todo cuando uno se encuentra en un mundo de locos que literalmente a veces no saben, no saben mucho de sí mismos y hacen decisiones un poco raras. Y no hablo obviamente de tu super mami, de tu madre que tanto te ama y está contigo. Hablo de este mundo que en este último año ha dado prueba de ser absolutamente absurdo, corrupto y malvado y etcétera. Pero tú tienes que ser la esperanza, tú tienes que manifestar la luz, tú tienes que manifestar el amor, tú tienes que manifestar la inteligencia, tú tienes que conocer la historia de este mundo y tienes que tener todo el intelecto para poder hacer la diferencia. Entonces yo te diré que el estudio es lo que me ha salvado la vida. Fíjate que si yo no hubiera estudiado tanto, y no hablo necesariamente del estudio académico y aburrido que de vez en cuando hay que hacer, y hay que soportarlo con paciencia en ocasiones. Te hablo propio de la curiosidad, de la motivación, y sobre todo cuando se trata de idiomas, son muy útiles. Así que si te parece a veces perder tu tiempo, yo te digo que no lo estás perdiendo. Simplemente podrían efectivamente enseñarte mejor. Podría, porque si mira, vamos a decirlo claramente, si las escuelas, si los colegios estuviesen haciendo su trabajo propiamente, yo no tendría ninguna necesidad de existir profesionalmente en ciertos ámbitos. Significa, lamentablemente, que el tipo de estructura aburrida, retórica, gramatical, de muchas formas en las que con poca honestidad se les enseña a los jóvenes, a veces adoctrinándolos, lamentablemente hace que uno se estanque. Pero tú tienes que tener este amor, esa pasión por la cultura, hacia la cultura, que sea independiente. Incluso si durante mi infancia y adolescencia yo lo pasé mal por muchas cosas de la vida, socialmente, a nivel escolástico también, porque es todo un entorno, yo quiero decirte que tú tienes que encontrar en ti misma, en el amor de tu mamá, en las cosas que te apasionan, la motivación de hacer la diferencia, de crecer, de estudiar, de prácticamente aumentar tu sabiduría, de aumentar tu conocimiento, de hacer que esto den buenos frutos para ti y para tu familia y para la sociedad. No tengas miedo porque el sacrificio siempre paga. El sacrificio siempre paga. Yo durante muchos años he estado verdaderamente sufriendo, sacrificándome, pero te aseguro que todo lo que tiene que florecer va a florecer en un momento dado. Así que tú, con mucho ánimo, estudia, no te desvanezcas, no te desanimes, tú tranquilamente anda con tranquilidad, con calma y no te preocupes de la edad que tengas. Adriana, no te preocupes que tenga 9 años o 10 años, seguramente tiene toda la inteligencia. El problema es la motivación. El problema es la motivación, el interés, la curiosidad, el sistema escolar en el cual uno está, lamentablemente puede
más o menos motivar a los niños, pero tú ciertamente puedes hacerle ver estas palabras, escuchárselas y también tú haces la diferencia. Pero no te preocupes, hay una etapa por todo y a veces hay también que encontrar un equilibrio, ¿no? También los profesores deberían hacer su trabajo, ¿no crees? Cuando no dejárselo todo a las familias ni tampoco a las madres en este caso para enseñarles. Pero hay que hacer a veces lo que hay que hacer. Entonces el inglés, obviamente, cuanto más interesante sería si quisieran conocer a amigos que están o amigas que están a Estados Unidos o a Inglaterra o donde fuera que sean y hacerlos conocer en inglés. Eso motivaría mucho más que no estar delante de un robot y intentar hacer, digamos, letra por letra una canción, ¿no? Fonética. Entonces, hay que entender también. Pero motivación, ánimo, Renata, ¿eh? Vamos a ver un poco. Me dice Carlos, yo agradezco a los streamers como tú, Marco, porque nos proveen la herramienta que muchas veces no nos dan en clases. Yo te agradezco mucho, Carlos, por tu testimonio. Te agradezco y me encanta que pueda serte de utilidad. Voy a leer tu mensaje. Ciao, linda, ¿cómo estás? Qué bien. Mi dicono che studiano l'italiano. Vamos a ver, voy a rápidamente ir al inglés y luego creo que vamos a terminar. So we have this other message here. Carlos says, I usually eat salads, fruit, rice, but I sometimes add cheese, eggs, and milks to my meals. So that's why. That's great. Thank you very much for sharing. Thank you so much for sharing your diet. So you have some salads, some fruits, rice, cheese, eggs, milk. That's great. That's great. And how many times do you usually eat per day? Like 2 times, 3 times, 4 times? When I wake up, when I usually wake up, I have my coffee in the early morning. I have my coffee because without coffee, I cannot even work. I cannot even function. The first thing that I usually do when I wake up, I wake up, good morning, and I usually sit on the couch, and my lovely wife gives me a cup of coffee, and I drink the coffee, and I really love coffee because coffee wakes me up. Basically, turns me on because I'm so asleep in the early morning, and I drink the coffee, and after let's say 1 hour, 1 hour and a half, I usually have 2 eggs with some bread. So I have 2 eggs with some bread. I eat. I eat very much, like super tasty, and I like that. And after at for lunch, I usually have a full complete meal, like normal Italian lunch, and I will have usually like in a few minutes I will have some other intermediate lunch before dinner, and after I have dinner, and after dinner I usually also take some milk with bread. So I may with some bread, and I usually eat a lot. I think that I'm a very good eater. Um, you see, okay, I eat, and I'm a very good eater. Let's see if we can make it all right. It's changed at the end. Ok, lo cambia al final. Entonces, ¿qué estuve diciendo hasta ahora? Estoy diciendo un poco cuáles son las cosas que hago yo desde que me despierto. Me despierto con un buen café, porque de otra forma no podría funcionar. Después café, un par de huevos con el, um, con el pan, y luego obviamente tengo lo que es el almuerzo a la hora del almuerzo italiano, luego
para hacer algo intermedio, lo que sería una merienda, y luego finalmente la cena, y después la cena de vez en cuando también un poco de leche con pan. O sea que yo como un montón, eso es lo que quería decir. Y, y bueno, vamos a leer, voy a leer Silvia, su último mensaje, lo digo en inglés y luego nos vamos. Vegans don't consume animal derivated products, for example, eggs, milk, meat, honey, leather shoes, leather bags. They consume animal cruelty-free products. I hope I basically I hope I basically give you everybody through the explanation of Sylvia quite understandable, let's say, list of things that vegans don't consume. So vegans don't consume animal derivated products, for example, eggs, milk, meat, honey, leather shoes, leather bags. They consume animal cruelty-free products. So which imply, according to what Sylvia thinks, that those activities, or let's say many more activities than, let's say, rather simple vegetarians are not that good. So it's about, let's say, choice. It's about maybe moral choice, according to Sylvia. That's interesting. I usually, in my opinion, I don't very much feel or think that all of those are necessarily a cruelty, but I can understand why you think so, because especially the industries are very much painful. And so I would rather think of a planification organization that could eventually lead up to a better living for animals, while at the same time serving humans. But it's interesting to know other opinions. Ok, allora, ahora casi iba hablando en italiano. Muy bien, gracias Silvia por tu opinión y por decirme un poco cómo está la cuestión. Aprile, buenos días, un placer saludarte. Muy bien, entonces hemos hecho un poquito esta clase de inglés y hemos visto algunas preguntas que voy rápidamente a repetir. Espero que puedan pronunciarlas y intentando emulando la pronunciación. Recuerdo que el programa que ven aquí a la izquierda en este video es un programa que tienen en muchos de vuestros Androids, es decir, de vuestros celulares. También están esas aplicaciones en la mayoría de los móviles modernos, por si necesitan poner a prueba su pronunciación y ver si efectivamente el algoritmo los entiende. Eso solo para que puedan siempre afinar más un poquito la pronunciación para que sea entendible, porque lo más complicado del inglés es sencillamente que pues falta la fonética correcta, y yo he visto muchas veces, cuando estuve en Estados Unidos, cuando estuve en Inglaterra, o cuando estuve al exterior hablando con nativos ingleses, que muchas veces pues lo complicado efectivamente es el tema fonético y de pronunciación, porque a lo mejor hay personas que conocen el inglés, pero hablan con unos acentos y con una falta de fonética de pronunciación que literalmente no se entiende. Y ahí lo es todo en inglés. Por lo tanto, creo que puede ser útil. Y si le interesa, hágamelo saber cómo. Primero dándole like a este video, que hoy no ha sido publicado por YouTube, y voy a ver por qué. Seguramente será una pequeña cuestión técnica que se puede solucionar. Muy interesante, pero que hayamos podido efectivamente hacer esto. Voy a hacer más videos. Por favor, si le gusta, denle like y compártalo con amigos, familiares que quieren aprender inglés. Y sobre todo, por favor, únanse, agréguense a este grupo de Telegram, porque en ese grupo de Telegram yo ahora, cerrando la sesión, voy a ver efectivamente quién se ha agregado al grupo de Telegram, para poder ver en unos pocos días. Haré unas cuantas más directas para ver si hay interés, y a lo mejor podemos montar una clase para personas realmente interesadas y necesitadas en aprender inglés. Es un idioma muy
importante, complicado, solo aquellos que realmente le pongan la dedicación y pues el recurso de tiempo, de esfuerzo y que lo necesitan de verdad pueden llegar a un cierto nivel, porque es obvio, ¿no? Al fin y al cabo, el sacrificio, la motivación, el empeño, la perseverancia hacen la diferencia. Por lo tanto, vamos a dedicarnos más que todo a personas que necesiten y quieran realmente aprender inglés, por lo menos en este proyecto piloto, porque requiere de mi tiempo personal. Y entonces vayan aquí. Esto es un enlace que directamente los lleva al Telegram y se abre la ventana del programa de Telegram para unirse y agregarse fácilmente. Dicho esto, voy a repetir básicamente lo que hemos aprendido hoy. So today we have seen how to basically articulate some questions, the very simplest ones. Like, for example, we saw how to say hello. How are you doing? Hello, what's your name? And the answers are, hello, I'm fine, thank you. What about you? I'm very well, I'm great. Thank you so much for asking. How are you doing? How are you doing? Or how do you do? How are you? How are you today? Slightly different questions, and you can just say, I'm well, I'm great, thank you so much. What about you? And what's your name? What's your name? My name is Marco. I'm Marco. Nice to meet you. Nice to meet you. And what's your name? What about you? And we also saw, where are you from? Where are you from? Where are you from? Which country are you from? I'm from Italy. I'm from Italy. I'm from Rome in Italy. And you can also say, for example, we also saw questions like, what's your main language? What's your native language? Your original language? What's your nationality? What's your nationality? And some other questions like, what are you doing today? What are you doing today? What are you doing today? And that's it. And we've been basically answering some of your questions, some of your comments here live, so that you could learn how to pronounce, how to really elaborate on those phrases, on those words. And I think it was quite successful to make so. I hope you enjoyed this class and that you might want to be back in the next one. I also want to reply to Monica, which is writing a nice message. Thanks, Marco. You are my super teacher of English and Italiano. You're the best. Thank you so much. You're very nice of you. I'm just trying to do my humble service here to the community. So if you're interested, you can go here and add yourself to the group. My basic idea, my let's say best aim for this course would be to bring you to be able to speak English and eventually not only understanding what I'm saying, but also being able to pronounce that in a way that is both understandable and fluent, so that you can have a very good experience when you are reading or listening to English documentaries, or if you're speaking with people and you really like to enjoy that kind of happiness. Because let's face it, many things, many videos, many documents, many documentaries, many business opportunities, and also cultural opportunities are written in English. So we better know this language. Anyhow, vamos nuevamente al español y muchas gracias por seguirme. Les envío un fuerte abrazo. Si les ha gustado, por favor, compártalo en Facebook, ya que la directa de hoy solamente se ha podido subir al Facebook y no al YouTube, pero seguramente lo vamos a solucionar. Y denle like
y eventualmente, si les interesa, nos vemos en el grupo este de Telegram para ver cómo podemos montar un curso en los próximos días o las próximas semanas, según la cantidad de estudiantes que necesiten o quieren aprender inglés. Practicándolo, podríamos hacer clases en Zoom. Vamos a ver, ¿ok? Yo les envío un fuerte abrazo. Gracias por participar en este proyecto pilota. Si les gusta hoy, por favor, hagan un poco de movimiento con esos algoritmos, ponerle like y compartirlo para que así realmente se dé a entender que fue algo interesante. Gracias y saludo rápidamente a Mónica, Aprile, Silvia, Carlos, Adriana, Linda, Mati, tenemos a Christopher, gracias nuevamente a Jenny, Estela, Loli y a todos, Elizabeth, Agueda, muchas gracias a todos los demás, son muchos para repetirlos. Entonces, un fuerte abrazo virtual a todos. Nos vemos a la próxima y voy a cerrar la directa con un fuerte abrazo cariñoso para todos ustedes. Ciao, 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 ci vediamo. Ciao a tutti.